La industrialización orientada a las exportaciones. La experiencia asiática. Producido y narrado por el Dr. Jorge Schmidt Nieto, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez. Varios países de Asia usaron la industrialización orientada a las exportaciones para desarrollarse, para crear riqueza. Los efectos fueron los siguientes. Acumulación de capital, creación de riqueza, creación de empresas multinacionales como Hyundai, Daewoo y Samsung, entre muchas otras. Hubo una concentración de capital en sectores exportadores, favorecidos sobre los sectores importadores. También se dio una vulnerabilidad a la especulación financiera mundial. Eso sucede cuando los países integran su economía a la economía mundial. Los sindicatos asiáticos, sindicatos obreros, han sido tradicionalmente débiles, sobre todo comparado con los sindicatos obreros latinoamericanos. Se han podido ejercer, por lo tanto, severos controles salariales, es decir, que se ha podido limitar el aumento de los salarios, porque los sindicatos tienen poca fuerza para imponer su voluntad. Han sido sistemas políticos autoritarios. En las pasadas 20 años, algunos de ellos se han democratizado bastante, sobre todo Corea del Sur, Taiwán, Singapur en menor medida, Hong Kong al revés, porque Hong Kong se ha ido integrando a China. Los cuatro dragones, los países más sobresalientes, los ejemplos de éxito de este modelo de industrialización orientada a las exportaciones son Singapur, Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán. Les siguieron en la aplicación de ese modelo de desarrollo otros países, especialmente Tailandia, Malasia, Indonesia y Filipinas, intentando reproducir el éxito surcoreano y taiwanés. Los cuatro dragones fueron símbolos y modelos del Fondo Monetario Internacional en los 1980. Los presentaban como un contraste de lo que debieron haber hecho los países latinoamericanos, con la intención de que toda la culpa recayera sobre las políticas proteccionistas latinoamericanas. Sin embargo, la crisis financiera mundial del 2008, que abarcó a Estados Unidos, Europa y todos los países industrializados, esa crisis le restó credibilidad al modelo de apertura enfocado en las exportaciones, por el severo efecto que tuvo sobre la región, por su exposición, su globalización al mercado internacional.
Veamos los modelos de industrialización comparados, la experiencia de América Latina con la experiencia del sudeste asiático. Ambas regiones comenzaron con un modelo de exportación de productos primarios, EPP, es decir, exportar materias primas para importar productos manufacturados. América Latina comenzó a finales de los 1880 hasta 1930, cuando explotó la Gran Depresión. Utilizaremos a México y Brasil como ejemplos de toda la región, aunque sabemos que la región no es homogénea y hay muchas variaciones, diferencias entre los países. Por otro lado, el sudeste asiático, Taiwán y Corea, en aquel momento Corea no se había dividido, también los usaremos como modelo del resto de la región, aunque hay aún más variantes en Asia que las que hubo en América Latina. Taiwán comenzó en 1895, terminó ese proceso al final de la Segunda Guerra Mundial, interrumpido por los años de la guerra, mientras que Corea comenzó más tarde, en 1910, también un campo activo de la Segunda Guerra Mundial, terminó ese proceso en 1945. Luego de la Gran Depresión de 1930, tanto América Latina como Asia se embarcaron en su primera etapa de industrialización, la industrialización por sustitución de importaciones en su fase primaria. México y Brasil comenzaron en 1930, extendieron esa fase hasta a mediados de los 1955, mientras que Taiwán comenzó en 1950, Corea del Sur comenzó en 1953, alrededor del fin de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea, y ambos dedicaron esa etapa durante los 50, finalizando al principio de la década del 60. México y Brasil profundizaron su estrategia de sustitución de importaciones, pasando a la fase secundaria de la ICI desde 1955 hasta 1970 en México, 1968 en Brasil. Mientras que en el sudeste asiático no se fue a la segunda fase de ICI, sino que se pasó a la primera fase de la industrialización orientada a las exportaciones. Hubo un cambio de modelo de desarrollo, se salió del modelo de la sustitución de importaciones para pasar al modelo que enfatizaba las exportaciones, pero no de materia prima, sino de manufacturas. Taiwán comenzó con ese proceso en 1960, Corea del Sur 1961, duró hasta aproximadamente el 1972. Luego de 1970, México y Brasil continuaron con la profundización de la sustitución de importaciones. Sin embargo, comienzan, porque no se dan solas estas en la vida real, estos modelos son complejos y se mezclan. Así que México y Brasil a su vez comenzaron con unos primeros pasos de una industrialización orientada a las exportaciones primaria, basada en el desarrollo industrial desde la década del 30, e inclusive llegaron a profundizar a una etapa secundaria de la industrialización orientada a las exportaciones. Por su parte, en el sudeste asiático se pasó en algunos sectores a una ICI secundaria, unos sectores específicos protegidos, diseñados para apoyar lo que era su modelo fundamental, que era la industrialización orientada a las exportaciones en su fase secundaria, profundizando el proceso
pasando de unas exportaciones de manufacturas livianas a exportaciones de manufacturas pesadas e inclusive de capital. Taiwán y Corea del Sur comenzaron con este proceso desde 1973 hasta alrededor de 1982, en la década del 80. Más adelante, luego de la crisis de la deuda, México y Brasil durante la década del 80 pasan nuevamente a enfatizar el modelo de exportación de productos primarios, dando un viraje de casi 100 años en su desarrollo industrial, con la intención de poder hacer los pagos de la deuda. Los productos primarios generan divisa fuerte que se puede utilizar para pagar la deuda. De todas formas, México y Brasil continuaron enfatizando a la misma vez la industrialización orientada a las exportaciones primarias, mayormente con inversión extranjera, y en muchos casos también, sobre todo Brasil, la industrialización orientada a las exportaciones. Brasil es un exportador de aviones, de armas, por ejemplo, que son productos típicos de una fase secundaria. Por su parte, el sudeste asiático pasó a continuar profundizando la industrialización orientada a las exportaciones secundarias, esencialmente apostándolo todo a eso, manufacturando automóviles, barcos, buques, compitiendo a los niveles de tecnología más altos, celulares, todo al nivel de tecnología de los países más avanzados, particularmente Corea del Sur, Taiwán, muy fuerte el desarrollo industrial. Eso han continuado hasta el presente. ¿Cómo continuará el mundo luego de la crisis del COVID-19 y el regreso del proteccionismo en el mundo? Eso está por verse. Veamos una comparación entre los efectos de América Latina y el sudeste asiático de la aplicación de sus modelos de desarrollo. América Latina tiene abundantes recursos naturales. El sudeste asiático tiene pocos recursos naturales, de tal suerte que el modelo de exportador de productos primarios es mucho más fuerte en América Latina que en el sudeste de Asia, porque tiene los recursos. América Latina inició su ISI luego de la depresión de 1930. El sudeste de Asia lo hizo luego de la Segunda Guerra Mundial y luego de la Guerra de Corea, en el caso, claro, de Corea del Sur. Ahí fue que Corea se dividió. Corea del Norte no continuó con esto. Corea del Norte es un país comunista. El sudeste de Asia tuvo acceso privilegiado al mercado de Estados Unidos desde el principio, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. América Latina lo consiguió en los 1990. Y es fundamental esta diferencia porque el mercado de Estados Unidos, sobre todo al final de la Segunda Guerra Mundial, era el más grande y abrumador del mundo entero. Por lo tanto, tener acceso privilegiado con pocos aranceles, con cuotas grandes, acceso a financiamiento barato, fue una clave para el éxito del sudeste de Asia, mientras que América Latina no contó con nada de eso hasta casi el siglo XXI. Las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto del sudeste de Asia fueron consistentemente superiores a las de América Latina hasta los 1990. El Producto Interno Bruto de Corea, de Taiwán, de Singapur, de Hong Kong creció mucho más rápido que el PIB de México, de Brasil, de Argentina. Pero en la década del 90, el PIB de muchos países latinoamericanos creció
a una velocidad mayor que el de los países del sudeste de Asia. El sudeste de Asia experimentó mayores niveles de inversión de capital y mayores niveles de ahorro que América Latina. Además, experimentó un menor endeudamiento. El sudeste de Asia no tuvo el problema de la deuda externa que tuvo América Latina en 1982, y por eso el Fondo Monetario Internacional lo colocaba como un contraste, alegando que el punto de partida había sido el mismo, pero luego de varias décadas de dos modelos diferentes, los resultados habían sido muy diferentes. Eso parte de la premisa de que el punto de partida fue el mismo, y eso es muy debatible. El sudeste de Asia experimentó menores tasas de inflación que América Latina. Las tasas de crecimiento de los salarios fueron menores en el sudeste de Asia que en América Latina. Es decir, los obreros, la clase obrera del sudeste de Asia recibía menos aumentos salariales que los que recibían la clase obrera de América Latina en términos generales. Sin embargo, el hecho de que la inflación fuera menor en el sudeste asiático compensa la diferencia en el alza de sueldos. En resumen, hemos visto la experiencia asiática, los efectos de la IOE en Asia, hemos visto la experiencia de los 4 dragones, también conocidos como los 4 tigres, y finalmente los modelos de América Latina y el sudeste de Asia comparados. Y llegamos así al fin de este video con este golazo de México sobre Corea del Sur.